Hablaremos hoy acerca de la actividad eléctrica del cerebro y del mecanismo de vigilia-sueño. La actividad eléctrica basal del cerebro en animales no anestesiados se describió por primera vez en el siglo XIX. Más tarde fue analizada de manera sistemática por el psiquiatra alemán Hans Berger, quien introdujo el término electroencefalograma, EEG, para denotar el registro de las variaciones en los potenciales eléctricos cerebrales. El electroencefalograma se puede registrar con electrodos en el cuero cabelludo sin abrir el cráneo, o bien con electrodos fuera y dentro del cerebro. Pero lo primero, se permite hacer un análisis de los potenciales eléctricos del cerebro sin necesidad de abrir el cráneo, y es lo que se hace clínicamente. Existen varios ritmos electroencefalográficos que se designan con letras del alfabeto griego. Son el alfa, el beta, el gamma, el teta y el delta. Nos referimos al ritmo alfa. Se presenta en humanos adultos despiertos, en descanso, pensando en diferentes cosas y con los ojos cerrados. El componente primordial es un patrón de onda bastante regular, con una frecuencia entre 8 y 13 ciclos por segundo, CPS o Hertz, HZ, y con una amplitud de 50 a 100 milivoltios. Es más marcado en el área parieto-occipital. Las sensaciones visuales durante la apertura de los ojos provocan interrupción inmediata de las ondas alfa y su sustitución por ondas beta asincrónicas y de bajo voltaje. Hablando precisamente del ritmo beta, consiste en ondas que tienen una frecuencia entre 14 a 30 Hz y una amplitud baja. Sobre todo se produce en la región parietal y frontal. El ritmo gamma. La frecuencia es entre 30 y 80 Hz y la amplitud es más baja que en el caso anterior. Generalmente, cuando el individuo se despierta y enfoca la atención en algo, es cuando se registra el ritmo gamma. El ritmo teta, que también se conoce como ritmo tau. La frecuencia es entre 4 y 7 Hz y la amplitud es elevada. En este momento quiero hacerles ver que siempre la frecuencia y la amplitud van al revés. Cuando la frecuencia aumenta, entonces la amplitud baja. Y cuando la frecuencia baja, la amplitud se eleva. Por ejemplo, en este caso la frecuencia es bastante baja, 4 a 7 Hz, pero la amplitud es al revés, es bastante elevada. En el ritmo teta las ondas son regulares, normalmente se presenta en niños en las regiones parietal y temporal. También se presenta en adultos, pero en situaciones de estrés emocional, como desánimo y frustración, o en trastornos nerviosos degenerativos cerebrales. El ritmo delta son ondas electroencefalográficas con frecuencias menores de 4 Hz y con voltaje o intensidad del doble o el cuádruple que la mayor parte de los demás tipos de ondas cerebrales. Aquí seguimos viendo entonces cómo si la frecuencia baja, el voltaje o la intensidad aumenta. Estas ondas delta se dan a lo largo del sueño muy profundo
en la lactancia y en enfermedades orgánicas serias del cerebro. Estas ondas pueden estar presentes estrictamente en la corteza cerebral en forma independiente a las actividades de las regiones inferiores del encéfalo. Aquí observamos en esta tabla distintos tipos de ondas cerebrales con la frecuencia y con el estado mental correspondiente. Las frecuencias ya las vimos y puede ser que algunos valores no coincidan exactamente con los que están acá porque son de diferente referencia y pueden haber algunas pocas variaciones. Pero lo que quiero hacerles ver acá es cómo las ondas cerebrales van cambiando según el estado mental. Pueden observar que las ondas delta se producen durante el sueño profundo, las ondas teta durante el sueño ligero, las ondas alfa cuando la persona está despierta y relajada, y las ondas beta cuando la persona está despierta pero excitada. La conciencia es el estado corporal de percepción y conocimiento de sí mismo y del entorno. El sueño, por el contrario, es un estado fácilmente reversible de inactividad caracterizado por falta de interacción con el medio externo. ¿Por qué necesitamos dormir? Hay varias respuestas: para conservar energía, para permitir que el cuerpo se autorrepare, para procesar las memorias y para evitar los depredadores. El cerebro que duerme, o sea, el cerebro durante el sueño, consume tanto oxígeno como en la vigilia y a veces más. El sueño es un estado, por ello, activo. Implica, de hecho, gasto de energía metabólica. Existe lo que se conoce como sistema activador reticular, conocido con la sigla de SAR. También se conoce como sistema activador reticular ascendente y en ese caso se conoce con la sigla de SARA. Es un conjunto difuso de neuronas de la formación reticular. Tiene un papel esencial para mantener al cerebro consciente o en estado de vigilia. Es una vía polisináptica compleja. Es un sistema inespecífico porque la mayor parte de sus neuronas se activan con igual facilidad por los diferentes estímulos sensitivos. Parte del SAR hace cortocircuitos, entre comillas, hacia el tálamo para proyectarse difusamente hacia la corteza cerebral. Si se interrumpen quirúrgicamente las conexiones entre la formación reticular y la corteza cerebral en un animal, este entra en coma por un periodo prolongado. Los anestésicos generales deprimen la transmisión sináptica en esa región del encéfalo, o sea, en el SAR, provocando así un estado de inconsciencia. En el estado de vigilia, muchas neuronas cerebrales disparan, pero no lo hacen coordinadamente. Esta desincronización de la actividad eléctrica de las neuronas cerebrales es producida por señales ascendentes que vienen desde la formación reticular, es decir, desde el SAR. Durante el sueño hay, por el contrario, una sincronización de las neuronas mencionadas. En el año de 1913 se realizaron experimentos utilizando perros que se privaban de sueño. Luego se les extraía líquido cefalorraquídeo, LSR, el cual se inyectaba en otros animales, induciendo así el sueño. Desde ahí entonces se conoce que existen sustancias que son inductoras del sueño. Dentro de estas sustancias inductoras del sueño hay varias, pero tenemos unas que al mismo tiempo que inducen el sueño, también aumentan la respuesta inmune, que son la interleucina 1 y L-1, el interferón,
la serotonina y el factor de necrosis tumoral, FNT o TNF. Esto es interesante porque significa que estas sustancias, al mismo tiempo que hacen que una persona con una infección, por ejemplo, duerma para que descanse y pueda así usar energía para combatir la infección, también aumentan la respuesta del sistema inmune, que eso va a servir también para combatir la infección. Hablamos ahora de los patrones de sueño. Hay dos patrones de sueño. El sueño con movimientos oculares rápidos, conocido como MOR, en base a el español, o REM, en base al nombre en inglés. En esta etapa, los ojos experimentan unos movimientos rápidos, pese al hecho de que la persona aún está dormida. Y el segundo patrón es el sueño sin movimientos oculares rápidos, conocido como no MOR o no REM, o también se conoce como sueño de ondas lentas. En general se presentan en este sueño ondas cerebrales muy potentes y con frecuencia muy baja. Hablamos del sueño no MOR o de ondas lentas. El sueño no MOR tiene 4 etapas. La etapa 1, que se produce al dormirse la persona. En este caso, en el electroencefalograma, se detecta una alta frecuencia y una baja amplitud. Luego viene la etapa 2, que corresponde a los llamados usos del sueño, que son descargas de tipo alfa de 10 a 14 Hz y de 50 milivoltios. Luego viene la etapa 3, donde hay una baja frecuencia de las ondas cerebrales y una amplitud elevada. Y luego la etapa 4, que corresponde ya al sueño profundo, donde hay una muy baja frecuencia de las ondas cerebrales y una amplitud más elevada. Como ven, este sueño se llama de ondas lentas. Sin embargo, en realidad es en etapa 3 y en etapa 4 donde las ondas son lentas. En etapa 1 y 2 no es así. Sin embargo, la etapa 1 y 2 duran muy poco. Y lo que más dura son la etapa 3 y 4. Por eso, en general, se llama sueño de ondas lentas. Las estructuras que participan en el sueño REM. De la atonía, entre otras, son responsables el tegmento pontino dorsolateral y el núcleo reticular. De la activación del electroencefalograma son responsables el núcleo pedúnculo pontino y la formación reticular ponto-mesodiencepálica. De los movimientos oculares rápidos son responsables la formación reticular medial del puente, ayudada por el núcleo periabducens y el núcleo prepósito del hipogloso. Como ven, hay varias estructuras que participan en el sueño REM, pero que producen varias particularidades o características que acompañan a este tipo de sueño. Con respecto al sueño de ondas lentas, este puede producirse por estimulación de por lo menos 3 regiones subcorticales, que son las siguientes. Número 1, la zona diencefálica del sueño en el hipotálamo posterior y cerca de los núcleos talámicos intralaminar y anterior. 2, la formación reticular de la médula oblongada a nivel del núcleo del tracto solitario. Y 3, la zona de sueño basal del cerebro anterior, que incluye el área preóptica y la banda diagonal de Broca. En una noche de sueño clásica o normal, que generalmente tiene que ser de 8 horas, en un adulto joven, primero entra en sueño no MOR. Luego pasa a través de las etapas 1 y 2, que son bastante rápidas. Después dura de 70 a 100 minutos en las etapas 3 y 4, que duran más tiempo. Después el sueño se hace más ligero y aparece el sueño MOR. Este ciclo se repite a intervalos de alrededor de 90 minutos durante toda la noche, de manera que normalmente
va a haber como unos 4 a 6 sueños MOR cada noche. El tiempo de duración del sueño MOR varía dependiendo de la edad. En lactantes prematuros, que nacieron antes de los 9 meses, corresponde a un 80% del tiempo total. En neonatos a término, o sea, niños que nacieron a los 9 meses, es 50% del tiempo total. En un joven adulto, el sueño MOR corresponde al 25% del tiempo total. Y en la vejez, cada vez es menos el porcentaje de sueño MOR a medida que se va aumentando en edad. El sueño en los niños tiene un tiempo total mayor. Y eso es fundamentalmente porque la etapa 4 es más prolongada que en los adultos. Con respecto a el soñar, cuando los humanos se despiertan, en el momento en que el electroencefalograma muestra sueño MOR, generalmente dicen que estaban soñando. Entonces el sueño MOR se asocia con el soñar. El rechinido de los dientes, que se conoce como bruxismo, que presentan algunas personas, también se relaciona con los sueños. En la actualidad se piensa en la vigilia, en el dormir y en el soñar como diferentes aspectos que forman una unidad, en donde podemos pasar de uno a otro estado dependiendo del balance entre la actividad de diferentes regiones cerebrales y sustancias químicas en el cerebro. En otras palabras, quiere decir que en el estado de vigilia se aumentan la actividad de ciertas regiones, pero en el sueño son otras, y durante el soñar hay ciertas regiones que se activan. Y lo mismo también, durante la vigilia hay un aumento de ciertas sustancias químicas, pero en el sueño son otras sustancias químicas las que aumentan. Los ciclos circadianos son ritmos biológicos con una duración cercana a 24 horas, es decir, cerca de un día, por eso se llaman circadianos, porque duran alrededor de un día, y regulan nuestra actividad metabólica, hormonal y conductual diaria. Se establecen por la actividad transcripcional intrínseca de un grupo de genes, denominados genes reloj, quienes se expresan rítmicamente en el cerebro y tejidos periféricos. Una característica fundamental de los diferentes estados de vigilancia es que se presentan en forma cíclica, de ahí el nombre de ciclo sueño-vigilia. Oscilan casi cada 24 horas, de manera que constituyen un ritmo circadiano. Entonces el ciclo sueño-vigilia es un ritmo circadiano que tiene una duración de 24 horas. Aunque el ritmo circadiano del sueño y la vigilia está normalmente acoplado a la alternancia del día y la noche, este ritmo se genera endógenamente en el hipotálamo, sin necesidad del estímulo luminoso. El sueño ocurrirá predominantemente durante el día o la noche, dependiendo de la especie que se trate. En este ciclo vigilia-sueño tiene una función muy importante el núcleo supraquiasmático que se encuentra en el hipotálamo. Este funciona como un marcapaso. Este marcapaso sincroniza el sistema circadiano con el día y la noche. La luz que es percibida por las células ganglionares fotosensibles de la retina se transforma en impulsos nerviosos que llegan al núcleo supraquiasmático, NSQ, en forma de siglas. Se transmite la información de la duración del día a los osciladores secundarios. El núcleo supraquiasmático sería un oscilador primario, pero hay otras estructuras que su actividad oscila
dependiendo si estamos de día o de noche, o dependiendo de la parte del ciclo vigilia-sueño. Dentro de estos osciladores secundarios que estamos hablando, en particular tenemos la glándula pineal, en donde se sintetiza la melatonina durante la noche, por lo que se le ha llamado la hormona de la oscuridad. La recepción de la melatonina por receptores localizados en el núcleo supraquiasmático o en los osciladores secundarios, o sea, otros osciladores secundarios, retroalimenta la información del fotoperíodo enviada desde el núcleo supraquiasmático, y de esta forma se refuerza la sincronización del sistema circadiano. Aquí vemos una imagen donde se muestra el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, la glándula pineal, la retina donde están las neuronas ganglionares, de donde sale el nervio óptico, y todas estas estructuras son entonces estructuras que tienen que ver con este ritmo de vigilia-sueño y con lo de la sincronización con la luz en el día y la oscuridad en la noche. Existen varios efectos fisiológicos que produce la privación del sueño. Nos referimos a ello brevemente. La falta de sueño afecta las funciones del sistema nervioso central. La vigilia prolongada suele asociarse a una disfunción progresiva de los procesos mentales y en ocasiones da lugar incluso a comportamientos anormales. Después de un periodo prolongado de vigilia experimentamos incapacidad de pensar de forma adecuada. Nos volvemos irritables e incluso podemos llegar a actuar de manera psicótica al verse forzado a permanecer en este estado.